Bueno, buenos días. Buenos días con todos. Bueno, este es nuestro segundo webinar y hoy día, como bien lo presentó Victoria, vamos a hablar sobre optimización de políticas de inventario. Esta es un poco la agenda que vamos a ver hoy día. Ya la vamos a ir detallando. Voy a volver a presentarme rápidamente por si hay alguna persona que no estuvo en el primer webinar. Bueno, mi nombre es Cristian Ramírez Luna, tengo ya más de 20 años trabajando en temas de procesos de supply chain. Soy ingeniero industrial de la Universidad Católica, tengo un MBA por la Universidad Austral, y bueno, tengo mucha experiencia en temas de planificación de demanda, inventarios. Y en los últimos 8 años me metí mucho en temas de supply chain analytics, data scientist y todos esos temas, ¿no? De aplicación de ciencia de datos. Es un poco la experiencia que tengo con mi equipo en Black Andes desde estos últimos 8 años. Pero bueno, eso no me quiero centrar mucho ahí. Entonces, siempre me gusta empezar a conversar sobre estos temas, hablando de este ciclo de vida de las matemáticas en la vida profesional de nosotros como profesionales en el área de supply chain. Yo hasta hace 8 años como ingeniero había pasado por todo esto y bueno, había quedado ahí. Después entré a trabajar y prácticamente todo lo que me enseñaron, cálculo, álgebra lineal, estadística, probabilidad, investigación de operaciones, se quedó bien guardado y no lo utilicé más, ¿no? Pero bueno, desde que estoy metido en temas de analítica, bueno, me di cuenta de que todo eso era muy importante y necesario, ¿no? Y esa semana, muy circunstancialmente, encontré una figura en LinkedIn mucho más provocadora, ¿no? Que es esta de aquí. Todo lo que se habla ahora de Machine Learning, Deep Learning, Data Scientist, todo eso tiene una fuerte base matemática, ¿no? También cuando se habla de analítica, hablamos lo solemos enfocar en 3 tipos: la analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva. Yo voy a hablar más de lo último, donde vamos a conversar sobre cómo se aplican estas 2 analíticas en el tema de hoy día. Y también quería reforzar un par de conceptos de que muchas veces la data es como que lo más importante, o porque necesitamos mucha data para generar mucho valor. Eso puede ser algún paradigma que no nos ayude mucho. Se pueden hacer cosas importantes con poca data también. Lo importante es no tener mucha data, sino tener Big Analytics o Smart Analytics, ¿no? Aplicada esa data. Entonces, este es un rápido repaso para meternos ya al tema de hoy día, que son los inventarios, ¿no? Este es un poco el panorama de las cosas que con mi equipo Black Andes investigamos mucho y lo que vamos a ver hoy día está enfocado en el tema de inventario. Entonces, bueno, otro título provocador, esto es reciente, de hace unos cuantos días, no solo aquí o en otras partes del mundo se está viendo el impacto de los inventarios, ya sea para atender a nuestros clientes, ¿no? Por 2 motivos, tal vez uno es consecuencia de otro. Hay una crisis horrible actualmente con el tema de los contenedores, hay muchas restricciones de ese tipo, hay mucho problema en los puertos, y todo esto generado obviamente por la pandemia, ¿no? Pero acá hay como dos cosas, o 2 maneras de verlo, ¿no? Hay un problema en la oferta, ¿no? Hay una restricción salvaje, como les dije, en el tema de contenedores, pero también hay un cambio de hábito de consumo, hay un cambio de hábito de los pronósticos, ¿no? La gente ha cambiado su manera de consumir y las empresas que estaban como acostumbradas a un status quo de ambos, les ha sido muy complicado reaccionar, pero por estos 2 factores que han cambiado en este corto plazo desde que empezó la pandemia en el mundo. Entonces vamos a ver, ¿qué es inventario? Vamos a empezar con definiciones y algunas ideas. Inventario, bueno, es básicamente todo lo que está en nuestra planta, o que está por salir de nuestros proveedores a nosotros, ¿no? Inventario también es el producto en tránsito que ya hemos pedido, o inventario ya es lo que nosotros, tal vez como empresas productoras de bienes de consumo, trasladamos hasta los retailers para que sean,
digamos, accesibles o estén accesibles a los clientes finales. Ahora, ¿cómo se ve el inventario en la empresa, ¿no? ¿Cómo lo ve un CFO? ¿Cómo lo ve un financiero, ¿no? Para un financiero podría generar esta pregunta interesante, o podría él decirse, ¿por qué el inventario no es un activo? Y reflexionar de esta manera, ¿no? Mira, el inventario ocupa mucho espacio, hay que estar revisándolo, se lo pueden robar, puede haber merma, se vuelve obsoleto. Si alguien pide de más, o no hay la expectativa de vender, se queda ahí. Entonces, al final, un CFO, como este señor que está ahí en la foto, con mucha razón, va a poder pensar que tener inventario no necesariamente es un activo, a pesar de que así se vea en los estados financieros. Y tiene toda la razón de verlo así. Entonces, este señor como que va a tratar de tirar el inventario para abajo, ¿no? Porque para él es un problema, ¿no? Es un problema, o podría parecer un problema por lo que acabo de mencionar. Sin embargo, en el otro extremo tenemos al área comercial, ¿no? Aquí está Kevin O'Leary del programa de Shark Tank. No, imagínenselo a él, todo lo contrario, ¿no? No importa tanto el costo del inventario, necesito el inventario cuando tengo que cerrar un deal, y de ninguna manera tengo que poder tener un problema con un cliente por no poder atenderlo, porque es una venta perdida, se me va el cliente, etc. Entonces, son dos visiones muy, muy contrapuestas, ¿no? Y en el medio está, bueno, ese viene de supply chain, o los que estamos, o los que hemos trabajado en operaciones, que tenemos que estar lidiando con este jalón de ambos lados, ¿no? Y buscar consensos y entender un poquito qué es lo mejor para la empresa. Y acá, bueno, genera una pregunta provocadora, ¿no? ¿Quién es el dueño, o quién es el que decide cuánto inventario tener? Estoy seguro que si hago esa pregunta, y tal vez puedan responderlo ustedes, vamos a tener muchas respuestas distintas, ¿no? Eso va a depender de la cultura, de la historia de la empresa, en fin, va a depender de muchas cosas, pero háganse esta pregunta hacia la interna, ¿no? ¿Quién define cuánto inventario tener, ¿no? ¿A quién vamos a complacer? ¿A la gente comercial, al financiero? ¿Qué vamos a poner delante? ¿Qué intereses van a estar delante? Entonces yo encontré, a través de una manera tal vez de verlo importante o sugerible hacia un CEO, es que, o como un CEO debería pensar con respecto a los inventarios, es que el inventario toca todos los aspectos del negocio, o todos los procesos del negocio, ¿no? Producción, venta, distribución, toda la parte de marketing, desarrollo de productos nuevos, etc. El inventario está por todos esos procesos y por todas esas áreas. Yo creo que una manera interesante de verlo es que el inventario es un medio para lograr un determinado fin en la organización, ¿sí? El inventario no debería ser el fin, el inventario no debería ser el objetivo final, sino es un medio, ¿no? Y bueno, esa es una manera un poco inteligente que yo creo que podría un CEO pensar así para plasmar eso en su empresa. Ahora bien, una pregunta un poco tonta, pero creo que vale la pena hacer, porque de estas preguntas salen muy buenas reflexiones, ¿no? ¿Por qué tener inventario? Y acá, a priori, salen dos cosas, ¿no? Y dos factores. Uno, porque hay incertidumbre en la demanda, ¿no? De eso hablamos el webinar pasado, de cómo hacer planes de demanda, o qué sugerencias había hacer los planes de demanda, o los pronósticos de venta, que siempre van a tener un error, ¿sí? Siempre va a haber un error ahí, pues hay una incertidumbre. Pero también ahora, a raíz de lo que habíamos hablado hace un rato, también hay incertidumbre en la oferta, ¿no? Los lead times se están agrandando, los barcos no están parando en los puertos, se están saltando puertos, los lead times se alargan más. Además, los proveedores no nos cumplen al 100% con lo que le pedimos. Entonces, tenemos que tener inventario porque hay incertidumbre en la demanda y hay incertidumbre en la oferta. Y eso nos obliga a tener este safety stock, este rectángulo verde que vemos ahí en ese pequeño gráfico de inventario. ¿Por qué más tener inventario? Básicamente porque cuando pedimos o compramos,
lamentablemente muchas veces están los tamaños de lote, ¿no? Entonces, si queremos una cantidad pequeña, el proveedor a veces nos obliga por el packaging o lo que fuere, comprar lotes más grandes, o también por la manera como se distribuye o se importa, nos obliga a incrementar de alguna manera más de lo que necesitamos. Entonces, lo que va a generar ese efecto, que es natural en todas las industrias, donde se transen bienes, es que van a aparecer estos triángulos que vemos ahí, ¿no? Y bueno, esos triángulos son los stocks de ciclo, ¿no? Pueden ser muy grandes, o la idea es que sea lo más chiquito posible para que no haya mucho capital de trabajo. Y lo que la tendencia original, o la tendencia mejor es que tratar de reducir los lotes, ¿no? Y también los lead times para que estos triángulos sean cada vez más chiquitos, ¿no? Esa es un poco teoría. ¿Ah? Entonces hasta ahí, esto es muy genérico, muy estándar, pero me parecía importante tocarlo como para entrar en tema, ¿no? Pero bueno, hay otros factores que influyen en las decisiones de inventario, ¿no? Y acá he puesto una serie de otros factores que algunos tal vez les sean más comunes o los han visto, pero hay otros que no tanto, ¿no? Entonces, los inventarios dependen de muchas cosas. Dependen del presupuesto que tengo, dependen del espacio que tengo para meter en un almacén, del nivel de servicio que le quiero dar a mis clientes, ¿no? De con qué frecuencia los pido, los tamaños de lote nuevamente, son perecibles, no son perecibles, el ciclo de vida, no sé, hay muchas variables que juegan o deberían jugar, deberían entrar como inputs o factores para yo tomar una decisión sobre los inventarios, ¿no? Entonces, seguramente todo eso de aquí a algunos les parece más o menos familiar, ¿no? Entonces la pregunta que yo hago es, si todo esto influye en las decisiones de inventario, entonces, estoy incluyendo estos factores a la hora de definir mis políticas de inventario. Entonces ahí dejo un signo de interrogación grande, ¿no? Dejo un signo de interrogación grande y vamos a ver cómo de alguna manera podemos meter todo esto en nuestras decisiones de optimizar políticas de inventario. Entonces, voy a empezar digamos, con los que son los approaches o los enfoques tradicionales, ¿sí? Los enfoques tradicionales, a mí me ha tocado ver en empresas donde me ha tocado ir, también donde yo he trabajado, estos casos que les voy a mostrar, estos 4 casos. Sin embargo, este señor que está ahí, Nicolás Van de Put, los ha organizado muy bien, hizo un framework bastante interesante, y él define 5 niveles de madurez en las organizaciones. Yo voy a tomar este framework, pero solo voy a ver los primeros 4, el quinto no lo voy a ver, me parece interesante la manera como él los ha ordenado. Igual ahí dejo el link por si ustedes quieren después profundizar. Entonces, él menciona lo siguiente, ¿no? Estos 4 niveles empiezan primero por el nivel 1, que es un poco el más básico, y es como que definir para todos los SKUs que yo maneje la misma cobertura para todos. Es decir, todos los productos de mi portafolio vamos a tener 20 días de inventario. Bueno, esa es una manera inicial. La segunda manera es, vamos a ir detallando, vamos a profundizar. Entonces, la primera manera es, vamos a tratar a todos por igual con la misma cobertura de stock, ¿no? Entonces, una frase, un quote ahí puede ser, nosotros mantenemos 3 semanas de inventario para todos nuestros productos. Eso es algo con lo que me he encontrado muchas veces. Él lo define, no soy yo, él lo define como que es la peor manera de definir esto de seguridad, porque obviamente no todos los productos son iguales y no considera todos esos factores que hace un rato yo les mencioné, ¿no? Porque es muy poco probable que todos esos factores afecten igualmente a todo un portafolio de SKUs. ¿Correcto? Entonces, sí, pero es la manera como muchas empresas lo hacen, puede ser algo para empezar, sí, está bien, para empezar está bien, pero hay que ir viendo que eso tenemos que salir de ahí rápidamente. Y bueno, obviamente acá hay un trade-off. Un trade-off es como una balanza, es una balanza, llamémosle así, donde menos esto de seguridad, más esto de seguridad, ¿qué conclusiones tienen, ¿no? Menos esto de seguridad son altos costos de mantenimiento,
corto ciclo de vida, etcétera, y más stock de seguridad tiene otros impactos. Entonces, una segunda manera de definir, digamos, el segundo escalón es decir, ok, no voy a tratar a todos por igual, voy a hacer algún tipo de discriminación, ¿sí? Entonces él plantea como que, bueno, voy a tomar dos variables, ¿no? Obviamente, una puede ser muy bien pensada el volumen, voy a enfocarme en los que tienen más volumen, y también voy a ver el foco del riesgo de mis proveedores, ¿no? El riesgo. Entonces hago una matriz de 2x2, y veo los que tienen más volumen, a los que tienen menos volumen, los que tienen menos riesgo a más riesgo. Y armo esta matriz, ¿no? Y clasifico a mis 1000 SKUs, los trato de ubicar en estos 9 cuadrantes, ¿no? Eso ya es una mejora, porque ya estoy al menos haciendo una distinción de que no todos los productos van a ser afectados de la misma manera. Eso está bien, eso está bien. Sin embargo, acá estoy solo tomando digamos, dos variables, dos dimensiones del problema. Hace un rato vimos que había mucho más. Y además de eso las estoy definiendo de manera arbitraria, ¿no? Estoy definiendo, me imagino que para partir ese ABC tengo que poner esos límites que muy probablemente los haga de manera arbitraria, ¿no? Igual la de los riesgos. Entonces, esta es una mejora, sí, pero queda todavía un poco corta, porque además, tanto la opción 1 como la 2 se enfocan solamente en stocks objetivos, cobertura, ¿no? Solamente en eso. Entonces, el tercer paso sale un poquito de eso y ya no se fija tanto en definir stocks por definir stocks, sino se fija en el servicio. Entonces dice, vamos a enfocarnos en el nivel de servicio, ¿no? ¿Qué nivel de servicio queremos darle a nuestro cliente? Entonces, ahí como que va teniendo un poco más sentido de negocio, ¿no? De negocio. Y en ese punto se aplica una formulita que seguramente todos los que hemos estado en temas de inventario la conocemos, ¿no? Que es esa fórmula de esto de seguridad es igual a un factor de servicio, ¿no? Que es ese alfa, por la desviación estándar por el lead time, o el lead time más el periodo de revisión, el periodo a evaluar. Entonces, nuevamente, esta fórmula está buena, sirve, hace que vayamos de manera evolucionando con respecto a definir políticas de seguridad, pero en este approach es como que vamos a mantener el mismo nivel de servicio para todos los SKUs, ¿no? Y bueno, ahí otra vez, no necesariamente todos los productos se les tiene que dar el mismo nivel de servicio, ¿no? Hay productos más importantes, menos importantes, más rotación, etc. Y ahí es donde entra el cuarto escalón, y es el último que yo voy a explicar ahora, que es que nuevamente hago esto de traer un par de dimensiones o tratar de segmentar el nivel de servicio en base a, en este caso, a forecastability, o qué tan fácil o difícil es de pronosticar ese producto, ¿no? Y qué tan rentable es para mí. O sea, muy válidos ambos criterios. Sin embargo, nuevamente caemos en la arbitrariedad de nosotros mismos definir esos límites, ¿no? Y de generar ese trabajo de tenemos que volver a clasificar nuestro portafolio para ver dónde entra, encontrar esos niveles de servicio, colocarlos en la fórmula y, bueno, operar, ¿no? Entonces, eso es un poco el approach y es como la evolución que generalmente, bueno, este autor nos presenta, y la verdad que también es lo que yo veo o me ha tocado implementar también mucho tiempo atrás. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿qué pasó con todos estos factores, ¿no? O sea, hemos visto ahí predictibilidad, hemos visto margen, hemos visto volumen, pero hay más cosas en la cancha, ¿no? Todo esto no se consideró para nada, para nada. Sin embargo, están en el negocio, están en el día a día, y deberían estar o ser parte del input para yo definir las políticas de seguridad. Pero estos approaches con unas fórmulas no logran sí ayudarte, te saca un problema encima, pero no llegan a algo más profundo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los big players, ¿no? Ya vamos a ver un poco de benchmark aquí. ¿Qué hacen los big players?
vamos a mencionar empresas un poco grandes, pero no hay que asustarnos porque está bueno también copiar de los grandes y de los que saben. Entonces, este es un screenshot de una web que se llama Informs, que es una institución americana que consolida todo lo que es conocimiento de analítica, investigación de operaciones, y cada tanto hace artículos, y bueno, acá menciona Procter & Gamble y cómo Procter & Gamble utiliza optimización de inventario, ¿no?, para mejorar sus políticas, y cuenta toda una historia, que acá se las paso a detallar más. Este es un paper, ahí está, el paper lo pueden descargar de la internet. Esto es de agosto-julio del 2008, y cuenta cómo Procter & Gamble, con planillas de Excel, ¿no?, con planillas de Excel, obviamente hay un grupo detrás que ha pensado eso, ¿no?, define esos target setting inventory que vimos hace un rato, esos en nivel 4, cuánto nivel de servicio podría ir para cada SKU en cada lugar, ¿no? Hacen unas planillas, hacen un análisis y definen sus objetivos con alguna lógica un poquito más avanzada, obviamente, ¿no? Pero los resultados son importantes, ¿no? Son 350 millones de dólares lograron de ahorros tangibles. O sea, vamos a invertir en matemáticas, en analizar, en meterle un poco más de cabeza, pero ahí están los números que realmente son muy buenos. Bueno, pero Procter no se queda ahí, 3 años después lanza, será un poquito más allá, y ya no solamente decide usar lo anterior, sino que se va un poquito más y comienza a trabajar lo que se llama Multi-Echelon Inventory Optimization. Ese es un poquito ya más avanzado. Bueno, ahí sí compra software, le mete más plata, porque obviamente hay un ROI ahí importante, le mete más plata y crea toda una infraestructura un poquito más fuerte para dar ese segundo paso, ¿no? Es como continuar en esa escala de evolución que hemos conversado hace un rato. Pero miren aquí lo que quiero mostrar. De todo ese, este es otro paper que está también ahí, el link está en la web, pero de todo ese, digamos, los usuarios de Procter en el mundo, porque esto es algo que se usa mundialmente, solo el 70% sigue usando la versión anterior. La versión anterior. Y un 30% sí migró a esa nueva solución de Multi-Echelon Optimization, que es un poco más sofisticado. Entonces, aún a pesar de que había una mejora, todavía se mantiene lo anterior porque estaba bien hecho, ¿no? Era robusto, ¿no? Y bueno, miren la plata que eso genera, ¿no? Otro caso, Kroger es un supermercado en Estados Unidos muy grande, tiene 2.400 puntos de venta, y en este caso usaron optimización de inventario por simulación, que es lo que les voy a mostrar después, solamente para el tema de farmacias, ¿sí? Entonces, esto es lo que hacen los big players. Ahora, otra manera de enfocar esto es no acudiendo a empresas de software o consultores, es acudiendo a la comunidad de data scientists del mundo, ¿no? Kaggle es una web que aglutina muchos data scientists en el mundo y lanza algunos retos. En este caso Bimbo, que lanzó un problema, puso un set de data y dijo, bueno, necesito resolver este problema, quienes quieran ayudarme, encantados, y plantea ahí toda una problemática para que se resuelva. Lo mismo hizo esta empresa en Ecuador, planteó un problema, generalmente estos problemas tienen que ver con forecasting de inventario, lo plantean y bueno, la comunidad hace grupos, hacen equipos y hay un concurso, ponen un tiempo y bueno, después de todo ese tiempo se miden los resultados con ese de datos y bueno, hay un ganador, obviamente, de eso se trata. Entonces, hemos visto un pantallazo que hacen los big players. Ahora yo les voy a mostrar qué es lo que nosotros como Black Andes hemos aprendido en estos años últimos de trabajar con empresas grandes en Estados Unidos, y un poco les vamos a mostrar qué cosa es eso, ¿no? Entonces acá quería hacer una reflexión, y es que en este nivel 4 nos hemos quedado, digamos, usando esta fórmula, ¿no? Usando esta fórmula. Entonces, como vimos hace un rato, esa fórmula tiene muchas deficiencias, ¿sí? Y digamos, genera una solución a corto plazo, pero no te termina de dar los beneficios que tú quieres.
¿Por qué? Porque tiene muchas limitaciones, ¿no? Básicamente es como una caja negra, ese nivel de servicio ahí a veces no se entiende muy bien qué es. No hay una manera de sugerir el nivel óptimo del nivel de servicio, y cuando tienes restricciones de presupuesto o de espacio u otra restricción, es muy difícil. Entonces es como una fórmula, está bien para empezar, pero hay algo que no está terminando de cerrar por completo. Entonces, y además estadísticamente o matemáticamente tiene algunos supuestos que no siempre se cumplen. Entonces es como una solución a medias. Es que lo que nosotros hacemos o recomendamos hacer es utilizar un poco cosas más avanzadas, analítica descriptiva en este caso, a hacer simulación. Nosotros hacemos simulación o análisis de escenario de los procesos mismos de las empresas, con su misma casuística, con la historia de demanda de sus SKUs, con sus lead times, con sus periodos de revisión, con sus tamaños de lotes. Hacemos una misma simulación para encontrar las relaciones entre el nivel de servicio y el nivel de inventario que puedo tener. Entonces, al hacer la simulación, yo puedo encontrar todas esas relaciones que les comentaba, y puedo generar estas curvitas de acá que son fabulosas, que me dan ese trade-off que son fundamentales, que me dice, oye, si quiero un determinado nivel de venta perdida o de quiebre, ¿cuántos días de inventario tengo que tener? ¿Ah? Después, con la simulación yo puedo encontrar esas curvas y ubicarme en el punto donde yo quiera operar, ¿sí? Entonces, para construir estas curvas, bueno, hay un tema ahí analítico detrás fuerte, pero la idea es lograr estas curvas porque cada producto, cada uno de los miles de SKU que ustedes pueden manejar, por su comportamiento, por su forma de pronosticar, su estacionalidad, sus lotes, lead times, todo, tienen diferentes formas de curva. Pueden estar más abajo, más panzonas, más rectas, lo que sea. Entonces, cada producto tiene que tener su curva propia. Es cómo funciona, cómo se arma esto. Hay que recolectar data, hay que simular lo que actualmente, cómo la empresa está planificando, se capta esa esencia de cómo se planifica, se construyen las curvas, se hacen unas corridas, se varía el modelo y después es un poco mostrar una herramienta. Entonces, un escenario que se suele ver, esta es una historia reconstruida, el área ploma es, digamos, el inventario en el tiempo, como de un SKU cualquiera. Entonces podemos ver que hay momentos en que hay mucho inventario y momentos en que hay poco inventario, y ese poco inventario muy probablemente viene en la mano de quiebres. ¿Ah? Entonces acá voy a agarrar un pedazo de historia de un producto, vamos a hacer un stock promedio, y vamos a encontrar que en ese pedazo de historia a analizar, que es casi de julio a mayo, un periodo bastante importante, ¿no? Tenemos ese punto, ¿no? Inventario promedio, 199, y más o menos en quiebres de stock que ha habido en ese periodo, un 6.6%. Ese es un escenario de un producto actualmente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos simulación? ¿Qué es lo que vamos a encontrar si hacemos eso? Entonces vamos a recrear el proceso de reabastecimiento de este almacén o este punto de venta. Vamos a hacer la simulación y vamos a hacer la simulación con distintos niveles de stock, ¿sí? Entonces, cada simulación que nosotros hagamos, miren cómo va aumentando el nivel de inventario. En azul es el stock simulado. Entonces vamos a ir construyendo esta curva, ¿sí? Vamos a ir construyendo esta curva y después vamos a querer decidir en qué punto de la curva operar, ¿no? Cada punto de la curva es un distinto nivel de stock y bueno, vamos a elegir el que más nos convenga, ¿no? Entonces, un escenario tentativo, por ejemplo, sería movernos a este punto que está marcado ahí, donde las pérdidas de venta o la reducción de quiebre va a ser casi en 3 puntos, y también el stock promedio va a ser menor. Entonces, acá estoy logrando algo que es un poco que es paradigmáticamente poco concebible, ¿no? Reducir el stock promedio y a la vez reducir los quiebres. Que eso es lo que queremos, en verdad, ¿no? Porque yo puedo reducir el stock, perdón, puedo reducir los quiebres con mucho más stock. Entonces, lo que queremos es esto, justamente, reducir los dos. Reducir la venta perdida y reducir el stock promedio.
Entonces, nuevamente vuelvo a estos factores, y acá, si nos volvemos al tema de la simulación, acá lo que yo les quería preguntar es cuál de todos estos factores están, digamos, o son posibles de que yo los pueda cambiar, ¿no? El lead time no lo voy a poder cambiar, bueno, los periodos de revisión tal vez, los lotes tal vez esté restringido, pero tal vez sí pueda cambiar qué tan mal pronostico, ¿no? Y acá, acá me engancho con este tema de que si yo pronostico mal, si yo pronostico mal, es decir, si la desviación estándar del error de mis pronósticos es muy alta, ¿no? Si esto es muy alto, el estado de seguridad va a ser muy alto. Entonces ¿a qué voy? ¿A qué voy? La idea es mejorar los pronósticos, y cómo van a impactar esta mejora de pronósticos en mis políticas de estado de seguridad cuando haga simulación, de la siguiente manera, como les muestro acá. Esta es una política de stock actual, ya sea trabajando con alguno de esos 4 niveles que he mencionado antes, ¿no? Y esta curva de acá es la curva, digamos, usando la misma, digamos, método de pronosticar, ¿no? Pero, digamos, optimizando esos inventarios, y el salto hacia esta otra curva verde es haciendo una mejora en los modelos de pronóstico, ¿no? Entonces, si yo constantemente voy mejorando mis modelos de pronóstico, o sea, voy reduciendo el error de pronóstico, esta curva se va a ir moviendo para cada SKU hacia la izquierda, que es lo que queremos, porque si nos movemos a la izquierda, vamos a ir en esta dirección donde vamos a bajar los quiebres y vamos a bajar el inventario promedio. Pues eso es lo que queremos. ¿Cómo vamos saltando de curva en curva? Reduciendo el error de pronóstico, y eso nos ata con el webinar anterior que tenía que ver con los pronósticos de venta. ¿Por qué hay que pronosticar mejor? ¿Por qué hay que reducir el error? Bueno, este es un claro ejemplo de por qué hay que hacerlo, ¿no? El impacto que va a haber, el salto que hay de aquí a aquí pueden ser 10 puntos de mape o medición del error, o lo que fuera. Entonces, un poco para cerrar con lo del webinar anterior, uno de los motivos por el cual deberíamos poner foco en reducir el error de pronóstico es este, ¿no? Y esto se puede cuantificar, digamos, en dinero muy fácilmente. Estas son algunas experiencias nuestras con las que hemos trabajado, y estas son algunas iniciativas que hemos hecho prospección para poder ver cómo trabajar con ellos y hacer assessment, ¿no? Siempre enfocándolo de la manera como les hemos explicado. Y acá voy a ir rápidamente a un caso de estudio. Esto es un poco el escenario, el big picture de cómo es la cadena y de dónde nos hemos enfocado, ¿no? Pero a mí me gusta ir a esto, y con esto ya voy a ir cerrando. Voy a ir cerrando para tal vez dejar algunas preguntas más adelante. Y es que cuando hicimos este trabajo con estas empresas, ellos nos dijeron, mira, este producto tiene 60 días de cobertura, el producto acá a la izquierda, ¿no? Después de hacer la simulación y todo, ok. Y este otro producto tiene 45 días de cobertura, ok. Entonces nos dieron los parámetros de planificación, hicimos la simulación, y nos dio esta curva de acá. Esta curva de acá son cada punto de aquí es un escenario, va desde 0 días de cobertura hasta 60 días de cobertura, en los 60 puntos. De la misma manera acá, desde 0 días hasta 45. Entonces, ¿cuál fue un resultado que vimos acá? Nos dimos cuenta, después de hacer la simulación, que después del día 34, para ese periodo que analizamos, después del día 34 no había forma de que ese producto, por el comportamiento histórico que había tenido, por los lead times, los lotes y todo eso, no había forma que pueda quebrar con menos de 34 días. Perdón, con más de 34 días. Entonces, ¿qué está pasando acá? Si es que ya se dieron cuenta. Tengo casi 26 días de stock por gusto ubicado en o sea, estoy planificando 26 días más en vano de ese producto, que están parados ahí. Nunca los voy a usar porque la probabilidad de que esto ocurra es 0, ¿sí?
con tener 34 días yo ya estaba apuntando a nunca quebrar. Obviamente considerando que una historia y todo eso, ¿no? Ahora, en el caso contrario, en este otro SKU pasaba lo contrario, ¿no? Este tenía una historia o una situación no tan smooth, no tan lineal como el otro caso, pero más o menos con 45 días, que era aquí, que era ubicarnos más o menos por alrededor de aquí, yo todavía tenía como 7% de ruptura. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Sí, bueno, hiciste una segmentación arbitraria porque manejas muchos SKUs, pero acá ocurre, lo que acá me sobra, acá me falta, ¿no? Este producto, para dar un mejor nivel de servicio, yo tal vez necesitaba meter un poquito más de punch acá en el inventario y no tener 45, sino tal vez tener 60, 80, 90 días de inventario para reducir los quiebres, ¿no? Entonces, este tipo de trade-offs, o sea, acá hay plata parada y acá me falta plata para hacer. Esto se da cuanto más productos hay en el portafolio, esto ocurre más, ¿sí? Estadísticamente, la mitad de los productos van a estar en un escenario, a la mitad de productos les va a faltar y a la otra mitad les va a sobrar, ¿sí? Entonces, la idea con este análisis y la manera como lo enfocamos nosotros es justamente quitarle al que le sobra y ponérselo al que le falta. Con ese criterio es que se asigna mejor el capital de trabajo, y con ese criterio es que yo puedo reducir el quiebre con menos plata. Por eso se logra lo que hace un rato vimos, ¿tá? Entonces, cuanto el portafolio es más grande, es más rico sacar de uno para darle al otro, porque hay más probabilidad de ese traspaso. Entonces, un poco lo que hicimos en este pequeño análisis para esta empresa, bueno, hicimos el análisis por cada uno de los SKUs, después agregamos todo y salió este resultado, ¿no? Ellos tenían un escenario con 3.7% de ruptura, que era una cantidad de dinero como la que mostramos ahí, ese es el escenario actual, y después de hacer la simulación y la agregación y toda la optimización de lo que podía ser la curva agregada de esa empresa, planteamos 3 escenarios, ¿no? O moverlo horizontalmente y seguir operando al mismo nivel de servicio, ¿no? O algo parecido, pero solamente reducir inventario era una posibilidad, que es el escenario 1. Este escenario vendría a ser el inventario 1, o sea, mantener el mismo nivel de ruptura. Es una posibilidad. O, ¿sabes qué? Mantengo el mismo nivel de stock, ¿no? Pero reduzco los quiebres, ¿no? Que es el escenario 3. Mantengo el mismo inventario, pero reduzco. O algo intermedio. Entonces, acá un poco, eso es lo que, tener un poco el control sobre todos estos parámetros o factores que no estaban incluidos en la fórmula, en la simulación sí los puedo incluir. Sí los puedo incluir. Entonces yo puedo tener más capacidad de toma de decisiones y decir, me voy por el escenario 3 o me voy por el escenario 1. ¿No? Entonces, esa es un poco la idea. ¿Cómo funciona esto un poco de manera más lúdica, así, o digamos, cómo se ve eso? Necesitamos unos inputs, que básicamente es la demanda histórica, los pronósticos que se han utilizado para esas demandas, información granular diaria, y los parámetros de planificación, ya sea lead time, periodo de revisión, lote, mínimo de compra, de dinero, de volumen, lo que sea. Todos esos son los parámetros de planificación que nosotros recibimos, lo metemos en estos simuladores que tenemos acá y generamos después este output, que son todas estas políticas con estas curvas donde podemos tomar la decisión de dónde queremos operar, ¿no? ¿Y qué logramos con eso? Bueno, reducción de costos de inventario, menos ruptura, mayor nivel de servicio, y esto aquí impacta pues a la vena a los estados financieros, y vamos a tener a ese señor, al CFO contento por lo que él peleaba, ¿no? Y obviamente también vamos a mantener contento al comercial, porque
vamos a reducir las rupturas también, y mejorar el nivel de servicio. Es un poco cómo se ve este approach en alguna módulo. Lo que hacemos es simular cada SKU, ¿no? De manera individual, ¿no? Eso es importante, y después crearle su respectiva curva, ¿no? Su respectiva curva, y después ver a qué nivel queremos que opere. La simulación va a depender mucho de cómo planifique la empresa, ¿no? Ya sea con MRP, con Min-Max, Base Stock Model, lo que sea. Cualquier manera, cualquier modo que la empresa utilice para planificar, nosotros lo replicamos, lo simulamos y hacemos este análisis para encontrar estas benditas curvas que son las que de verdad nos ayudan a tomar mejores decisiones. Después ya de manera agregada se consolidan todas esas curvas en una curva que te da la visión global del portafolio, ¿sí? Te da la visión global del portafolio y te dice, bueno, por ejemplo acá, ¿no? ¿Cuál es estos son productos X, ¿no? Te dice los días de inventario actuales, esto es, digamos, el escenario actual, ¿no? Tengo tantos días de inventario, estas son mis unidades en dinero, este es mi stock out rate, cómo estoy, mi fill rate, por decirlo, mi stock out rate, y esto es un poco la propuesta, ¿no? Entonces, en algunos casos hay que bajar inventario, en otros casos hay que subir inventario, ¿no? Que justamente ese trade-off que vimos con el ejemplo anterior, ¿no? Al que le sobra, sacarlo para darse al que le falta. Esa es un poco la idea. O sea, conceptualmente eso todos los que estamos escuchando ahora lo entendemos, ¿no? El tema es que tenemos un mar de productos y ver uno por uno, o tener la idea de que hay que analizar uno por uno, a veces nos sobrepasa porque nos volvemos locos, ¿no? Bueno, pero ahora hay herramientas, hay análisis computacional bastante poderoso como para hacerlo uno por uno, que es como debería tratarse a cada SKU, porque cada SKU es único e irrepetible, ¿no? Está bueno, este es el equipo con el que yo trabajo en Perú, nos gusta mucho aplicar. No sé si esta vez he sido muy matemático, pero la verdad que si uno quiere conseguir resultados distintos, va a tener que un poco meterse ahí al tema de las matemáticas, a repasar esos temas de investigación de operaciones, probabilidad estadística para lograr resultados distintos, ¿no? Bueno, eso era todo lo que les quería contar por hoy día. Tal vez he corrido en algunos momentos, pero nada, creo que tenemos unos minutitos para poder conversar y tal vez responder alguna pregunta. Victoria, ¿estás ahí? ¿Aló? Hola, hola, perdonen. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Hay un par de preguntas, capaz podés, ¿las ves ahí? Sí, ¿cómo se puede hacer ese análisis si me falta información necesaria de input para la simulación? Ok, o sea, definitivamente necesitamos algo de data, ¿no? Y justamente esto lo amarro con el tema de la madurez, o ese ciclo que mencionaba de 4 escalones, ¿no? O sea, cuando hay el caso de ir a una empresa, lo primero que yo pregunto es por la data, ¿no? Entonces, si hay data, vamos a ver qué se puede hacer. Si no hay data, vamos a tener que ubicar esa, digamos, calidad, cantidad o escenario de data con cuál es el mejor stage o mejor nivel donde yo puedo aplicar eso, ¿no? Si no tengo data, voy a tener que hacer algo muy básico, pero ya planteando que en el corto y mediano plazo necesitamos recolectar esta información para seguir subiendo en este nivel de madurez o de analítica agregada a las tomas de decisiones. El RP maneja cantidades compradas y vendidas detalladas por producto. ¿Con estos datos es suficiente para preparar el contexto para incorporar herramientas de simulación? Sí, a ver, buena pregunta, Martín, gracias. Los RPs son herramientas indispensables para la planificación de cada empresa. Son geniales.
Algunas tienen su proceso de planificación mejor que otras, eso también lo podemos conocer, de experiencias, todo. Lo que yo he visto en mi experiencia es que cuando se implementan los ERPs, se implementa, en el caso de que sean exitosos, se implementan bien, pero los consultores no llegan, acá voy a pecar atrevido a decir, casi nunca llegan a definirte correctamente cuáles deberían ser tus políticas de inventario para planificar en tu ERP. Entonces, yo creo que en el mejor de los casos se van a quedar en alguno de esos niveles que te he comentado. ¿Ah? Habría que ver dónde estás. Entonces, con un approach como este es ver cómo se está planificando, ver qué data hay disponible, ¿no? Como tú dices, hay cantidades compradas, vendidas, a evaluar eso y ver de cómo llenar ese numerito que está en tu RP que dice cuántos días o qué nivel de servicio. O sea, hay que hacer todo este análisis por fuera, hacer toda esta simulación, encontrar estas curvas, encontrar ese numerito que después va a ponerse en tu RP y tú vas a seguir planificando, pero con un mejor número. Eso nosotros lo llamamos un ERP tuning, o sea, vamos a tunear tu ERP, siempre y cuando esté bien seteado la parte de planificación, ¿no? Acá tenemos que pensar que ya estamos hablando de que la planificación está correctamente, hay un proceso. Si no hay un proceso, nuevamente, tenemos que, en la etapa de madurez, ir a implementar un buen proceso de compras, de planificación, que capacitar a las personas, que sea sólido, y después optimizar. O sea, no vamos a ir a optimizar de golpe. Esto es como darle un Ferrari a alguien que recién aprende a manejar. Entonces, hay que ir de a poco y tiene que haber buena base. Jorge Ardiles. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Por qué se considera como input el pronóstico de ventas en lugar del plan de ventas? Es buena pregunta. Se considera el pronóstico porque en la simulación, cuando yo hago la simulación, yo como que vuelvo a pararme en un momento y digo, ok, de aquí a una semana, ¿cuánto es lo que yo voy a vender de aquí a una semana? Entonces, yo hago un pronóstico de lo que voy a vender esa semana. Yo sé cuánto vendí, pero cuando hago la simulación, hago el pronóstico, y después hago como que hago la simulación de que hago el pedido y me va a llegar en X días. Y después veo si ese pronóstico contra lo que realmente pasó va a hacer que me quede corto o no. Entonces ahí es donde yo encuentro también los quiebres. Por eso que se utiliza el pronóstico. Néstor Portugal, muchas gracias. ¿A qué otro tipo de inventario se puede aplicar este modelo? Materia prima. Sí, se pueden aplicar a materia prima seguro. El tema es que hay que ver cómo, o sea, el input no va a ser un pronóstico, sino va a ser un historial de consumo de órdenes de producción, pero también se puede aplicar eso. Para repuestos, el tema con repuestos, que también se puede aplicar, es que hacer pronóstico de repuestos es un reto más grande, ¿no? Generalmente los pronósticos de repuestos tienen errores más grandes, ¿no? Entonces, estas curvas van a estar un poquito más alejadas, pero se puede aplicar. Muy seguramente, todo esto va a ser mejor que definir políticas arbitrarias, eso con seguridad. ¿Es necesario tener un registro histórico de los pronósticos para correr la simulación? Sí, es mejor tener ese registro histórico porque yo puedo hacer la simulación con los pronósticos que realmente hubo, o puedo hacer la simulación haciendo de nuevo o utilizando otros métodos de pronóstico. Y es ahí justamente donde yo puedo medir la eficacia de varios métodos. Imagínense, yo hago una simulación solo usando promedios móviles y encuentro una curva. Después hago una simulación con un método de suavización exponencial. Voy a tener otra curva. Y así puedo ir metiendo varios modelos y puedo ir generando estas curvas. Después hago un modelo de Machine Learning con regresiones multivariables, donde capturo estacionalidad, tendencias, descuentos. Y si lo hago bien, y este modelo de demanda tiene menor error, la curva se va a ir moviendo más hacia la izquierda. Entonces, uno va a ver cómo a medida que hago la simulación con distintos modelos, mi curva se va moviendo hacia la izquierda, y obviamente voy a necesitar menos, como tengo menos error de pronóstico, voy a necesitar menos inventario. Entonces, eso sería fabuloso.
¿cuánto tiempo de data considera para input adecuado pronóstico? Lo ideal, a ver, cuando se trabaja con retailers o empresas donde, digamos, las decisiones tienen lead times muy cortos, ¿no? Yo necesito analizar esto de manera diaria, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, el caso de farmacias que mencioné hace un rato, los lead times eran entre 3, 4 y 15 días, entonces yo necesito tomar decisiones en periodos cortitos, necesito la información diaria. Mientras más información tenga, mejor. Si me das 3 años, mejor. Si me das 1 año, haré lo que pueda. Si me das 6 meses, puedo hacer. El tema es que siempre con más muestra puedo ver cómo se ha comportado el producto en distintas etapas del año, ¿no? Con distintas coyunturas, baja estacionalidad, alta estacionalidad, no sé. O sea, mientras más data me des, mejor. ¿Dónde considera que se encuentran los errores más significativos en los pronósticos? Los pronósticos, los errores más significativos se dan porque, desde mi punto de vista, utilizamos generalmente un único modelo para todos nuestros productos, ¿no? Pero yo creo que cada modelo, cada SKU está en distintos ciclos de vida, tiene diferente comportamiento, entonces lo que yo sugiero para los que recién comienzan a dar este paso a la analítica predictiva, digamos, es usar series de tiempo. También va a depender de la data, ¿no? Usar series de tiempo, pero tratar de elegir, ok, este modelo de serie de tiempo le va mejor a este producto, este modelo de serie de tiempo le va a este otro producto. Eso va a generar que tú elijas un mejor modelo para cada producto por su diferente personalidad, digámoslo así. Entonces, esto vendría a ser el plan. Yo creo que ahí parte el problema, porque este plan va a ser insumo para un proceso de planificación de compras, un MRP o todo lo que sea, y después eso es lo que se va a ejecutar, ¿no? O sea, si tienes un proceso de planificación ordenado, el input va a ser el plan de demanda o los pronósticos, y después vas a generar un plan de compras, ¿no? Si el input es malo, el plan de compras va a ser malo, va a tener mucho error, ¿no? O sea, hay que empezar desde la fuente. Buenos días, nos va a compartir la grabación, sí, pero no sé, Victoria nos va a comentar eso. En base a lo contestado sobre las respuestas, ¿cómo se puede reducir ese error? El error, nuevamente, aplicando distintos modelos a cada SKU e ir probando, ¿no? Ir probando. Esa es un poco mi sugerencia para empezar. La data utilizada para realizar dichas simulaciones puede ser realizada al cierre alimentario. No, o sea, yo creo que tiene que ser diaria. Va a depender mucho, ¿no? Si tus lead times son largotes, tal vez por semana podríamos hacer algo, pero si tus lead times son de 3 días, 12, 10 días, usar información mensual no me sirve, ¿no? O sea, ese es otro tema, la data va a depender mucho, la densidad de data y la granularidad va a depender mucho de los lead times, básicamente. Cristian, por tu experiencia, por cada 1% mejora stockout en cuánto porcentaje. Bueno, buena pregunta, Sergio. Yo lo dije eso en el primer webinar, ¿no? O sea, cuando se presenta la oportunidad de hacer un proyecto de mejora en plan de demanda y pronósticos, cada error, no sé si recuerdan eso, pero cada punto de mejora de error en el pronóstico, yo debería cuantificarlo, ¿no? Entonces, este es el caso. ¿Recuerdan las curvas, no? Cada vez que yo mejoro mi pronóstico, me muevo más hacia la izquierda. Entonces, ahí es como yo estoy reflejando solamente por efecto de inventario, como un punto de error mejora la performance de inventario. Pero para responder tu pregunta, Sergio, esto va a depender de la complejidad de los lead times, de los periodos de revisión, de los lotes de cada producto, ¿no? Entonces, no hay una respuesta tal cual para responder eso. Habría que hacer la simulación, ¿no? Y ahí encontrar esos trade-offs, ¿no? ¿En cuánto tiempo se realiza? Esto nosotros ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo, no demora mucho. El tema es que nosotros tengamos la capacidad de poder simular la manera como una empresa planifica. Si nosotros logramos esa simulación, que bueno, tenemos ya mucha experiencia en eso, el resto es meterlo en lo que ya tenemos y generar todos estos insights y encontrar quick wins o
o ideas para que ustedes puedan animarse, ¿no? Considerando una planificación del orden de 30.000 SKUs y utilizando un modelo de MRP SAP, ¿cuánto tiempo consideras que un proyecto de optimización como el que nos muestras tomará tiempo? En verdad, 30.000 SKUs es bastante, eso es un montón de dinero, pero no tiene, o sea, al final lo que va a demorar más es captar bien cómo es la planificación. Obviamente esto se va a complicar un poco más si tu planificación tiene varios escalones, a eso y ahí nos comenzamos a complicar un poquito, pero también lo hemos hecho. Pero más que nada es captar la esencia, ahí donde más demoremos, el resto es correr y ver qué sale. Eso es un poco la idea. Bueno, no sé si con eso, Victoria, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos en hora. Okay. Bueno, Cristian, muchísimas gracias, excelente la presentación. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron desde Uruguay, Paraguay, Chile, México, Perú, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Argentina y Venezuela. Bueno, los quiero invitar al próximo webinar. Les vamos a estar mandando las invitaciones por mail como para este. Y bueno, les deseo una excelente jornada y si tienen más preguntas nos las mandan y les vamos a responder por mail. Con respecto a la presentación y al video, sí se los vamos a compartir en el día de hoy, o entre hoy y mañana les compartimos el video y la presentación. Bueno, gracias. Gracias, Victoria. Chao. Chao, gracias a todos.